Así como nuestros pies dejan huellas en la arena, el camino del judo ha quedado marcado por aquellos que han pisado fuerte. Esas huellas nos han dejado una infinidad de historias, relatos y anécdotas que merecen ser escuchadas. Bienvenidos a la segunda temporada de Iponcast, un espacio donde vas a conocer el pasado y presente de aquellos que dejaron su marca en el judo. Bienvenidos a otro lunes de Iponcast. En nuestro episodio de hoy charlaremos con el maestro Carlos de Negri. Médico y entrenador de los judocas veteranos de Argentina, ha sido uno de los entrenadores de la selección nacional femenina, teniendo entre sus filas a nombres como Carolina Mariani, Danila Krukower, Lorena Briceño y hasta Paula Pareto, siendo uno de los artífices de esa medalla de bronce de Beijing 2008 y de muchos títulos internacionales. Sin lugar a dudas, uno de los nombres más importantes y reconocidos de nuestro país. Espero que lo disfruten. Bueno, para empezar entonces, me gustaría saber cómo fue que llegó a vos o que vos llegaste al judo. Bueno, mi padre era un deportista frustrado de un montón de deportes, una variedad de deportes, y realmente a mi hermano y a mí, él nos llevó, nos paseó por ciclismo, nos paseó por patín, nos paseó por otros deportes. A mí me gustaba mucho el fútbol, era un fanático del fútbol, estaba todo el día jugando al fútbol, y de repente aparezco en judo, una cosa rara. Mi padre, que es era uruguayo, lo había visto en el club donde él iba en Montevideo, que había judo. Bueno, lo miraba de afuera, nunca lo practicó. Sí. Bueno, y nos llevó a River a hacer judo con el maestro Pedro Fukuma, un fuera de serie, una eminencia, fuera de lo común. Y yo tuve la suerte, como yo supongo que si me hubieran llevado a golf, me hubiese pegado con el palo en la cabeza. Claro. Y tuve suerte de que el maestro Fukuma me enseñó bien. Las cosas al poco tiempo me salieron bien. Se ve que tenía una habilidad para el judo, no para otras cosas, para el judo. Sí. Y me acuerdo que el primer torneo lo gané a los 6 meses de practicar. Bien. Cuando los torneos de judo eran de 60 pibes en cada peso. Sí. Eran torneos difíciles. Bueno, y ahí seguimos trabajando con el maestro Fukuma hasta los 17 años, 18 años, por ahí. Discúlpame, ¿a qué edad empezaste vos? ¿Cuántos años tenías cuando arrancaste? Y tenía 8 años. Ah, bien. Mi hermano siguió un tiempo más, hasta los 14, 15 años, después dejó. Sí. Mi hermano hizo boxeo. Y después la trayectoria de mi hermano, te cuento un poco de esto, él era un deportista más completo. Por eso se recibió de profesor de educación física. Sí. Yo específicamente estaba dado para el judo, indudable. Bueno, y estuve ahí en River, donde había grandes judocas, había una cantidad enorme de judocas. Vos fíjate el nivel que tenía ese club River, que la primera Olimpiada que hubo judo, que fue en 1964, sí. Argentina mandó 3 representantes. Pérez, un judoka muy grande de peso, me acuerdo el apodo, disculpen, no el nombre, decían el Gomero Pérez. El profesor Casella, que era de San Fernando, y Oscar Karpenkov, hasta 70 kilos, que era de River Plate. Sí. Era alumno de chiquitito de Pedro Fukuma, con el cual luchaba. Generalmente se suele hacer que los mayores luchen en la clase con los chicos y le enseñan, los tiran, y yo me acuerdo que luchaba con Oscar Karpenkov, era un grooming, y él luchaba con nosotros y era un fenomenal judoka. Sí. Bueno, hice toda mi carrera, salí campeón argentino juvenil estando en River, de ya a los 17 años. Y después yo tenía ya la gana, la óptica de estudiar medicina. Sí.
Y justamente había llegado en octubre del 71 el maestro Hideki Soma, recién llegadito de Japón, para entrenar al equipo nacional de mayores para el torneo panamericano que se hacía ahí en el estadio de Vasca de Arriba. Sí. Bueno, lo vi al maestro Soma cómo actuaba, y yo viví siempre en Caballito, y llegar hasta River tenía un solo colectivo que hoy todavía sigue, que es el 42, pero pasaba uno cada hora y media más o menos. Claro, Y entonces era un sacrificio. Y el maestro Soma puso el Instituto Soma a 5 cuadras de mi casa en el barrio de Caballito. Casi que vecinos. Casi vecino. Entonces tuve que tomar la decisión. No me gustó porque aparte yo soy hincha de River, del fútbol, soy muy hincha de River, y cuando un profesor de chiquitito como el maestro Fukuma, de repente ir un día a plantearle que me voy a cambiar de institución, una cosa muy dura. Yo sé que a él le dolió, después me lo reconoció, pero que sido muy amigo mío. Sí. Y pasé al Instituto Soma, donde fue el último gran maestro de judo que cambió, de judo japonés, que cambió el judo de todos nosotros, nos hizo un clic de lo que había que hacer. No hablaba nada castellano, siempre había un compañero nuestro medio traductor, y después le entendías, después pasabas a entenderle por los gestos, no hacía falta que te hable muy bien. Vos te dabas cuenta cómo movía las muñecas, cómo giraba el cuello, las piernas, todo. Entonces uno decía, bueno, hay que hacer esto. Después mejoró su castellano, de ella, no mucho, pero lo mejoró. Y ahí empecé a estudiar medicina, y también yo creo que crecí muchísimo como judoka porque lo que estábamos a la orden directa del maestro Soma, hicimos un salto, un espaldarazo en nuestro judo muy grande. Sí. Y bueno, competí continuamente, competía, siempre estaba en los torneos, a veces ganaba, muchas veces perdía, como corresponde a cualquier deportista. Siempre estuve entre los 3, 4, 5 primeros en el peso. ¿En qué categoría de peso luchabas? Primero 63 kilos, lo cual me costaba dar el peso, pues yo estaba en 65 y medio. Sí. Después lo llevaban a 65 esa categoría, y también me empezó a costar el peso porque uno va creciendo más fuerte, y yo estaba en 67, 68. Pero nunca me pasé de 65 kilogramos. Y competí, salí campeón metropolitano muchas veces, y competí más o menos hasta los 28, 29 años, que ahí ya estaba trabajando de médico. Yo soy traumatólogo, entonces tenía que operar, y son muchas horas, y hay que hacer guardia, y uno ya se empieza a cuidar los dedos de la mano. Claro, las herramientas de trabajo. Exactamente. Bueno, y ahí creo que hice bien en dejar de competir y dedicarme a mi carrera, que fue la que después me dio satisfacciones enormes desde el punto de vista monetario, para crear una familia y todo lo demás. Y en esa etapa de competidor, ¿a quiénes te encontrabas en las categorías? ¿A quiénes no me encontraba? Te reitero, categorías de 50 y 60 luchadores. Sí. Y además, muchos años se hizo una especie de competencia brutal, que era doble eliminación. Sí. Es decir, vos podías ganar 5, 6, 7 luchas, y entonces ya eras el primero. Pero había una rueda de perdedores, que también ahí iba a aparecer otro que tenía que ganar 5, 6, 7, 8 luchas, y también quedaba a la par tuya. Ahora, hacían una lucha final, el que venía de la rueda de perdedores te tenía que ganar 2 veces para ser el campeón él, y vos quedabas segundo. Sí. Esto me pasó en general de torneos. Hubo un torneo que con Roberto Lachman, judoka bárbaro, que después se pasó a 71 o 73, menos mal, que luchamos a las 3 de la mañana en un torneo. ¡No! La Copa Liberty, sí. Porque el torneo es muy ¿Qué horario? ¿Qué horario? ¡Qué locura! ¡Qué locura!
eran torneos muy largos porque había tanta gente y encima hacían este sistema de doble eliminación que, bueno, se hacían larguísimos. Después yo creo que mi rival más duro en cuanto a inteligencia, picardía, fue Quique Mangieri. Sí. Después tuve un fenómeno también de rival como Juancho Maeto, Carlos Paz, que después los chicos empujábamos, entonces los mayores iban quedando, pero eran judocas que eran casi imposibles. Juanía, Tati Rinero de Yucín, Sí. Osvaldo Caguaquita, que también menos mal después se pasó de peso. Osvaldo tenía un Uchimasa de izquierda, era tremendo. La cantidad de judocas, Juan Carlos Rodríguez, del Instituto Llaves, había un pibe Luqui, que era de Gimnasia y Grima de Buenos Aires. Mirá los nombres que te estoy tirando así, ¿no? Miguel Calpuli, alumno del maestro Zanga, una cantidad de nombres y la verdad lamento no tener la lista así, pero bueno, eran interminables los torneos. Cuando realmente salías primero, salías campeón, llegabas muy satisfecho a tu casa, y si salías segundo y tercero, te digo que también porque era un honor figurar en esos torneos, ¿no? Era Sí, aparte, realmente muy difíciles. pensar hoy en día un torneo que termina por ahí a las 8 de la noche, ya es un torneo que se hizo interminable, un torneo largo. No me imagino tener que luchar a las 3 de la mañana, porque eso implica que no terminó a las 3, terminó mucho más de ese horario. Sí, pero muy incorrecto, Nicolás, muy incorrecto, porque te hacía empezar a la 1 de la tarde o 2 y vos luchabas a las 3 de la mañana. Empezabas a luchar antes, tipo 7, 8, pero eran horas y horas de espera. Hoy sería una cosa impensada. No, tremendo. Yo creo que tendría que ser sancionado por cualquiera. Los torneos han mejorado muchísimo en cuanto a los horarios. A nivel confederación estuvo mi gran amigo, que es el presidente de la subcomisión de fútbol de Banco Nación, Eduardo Fernández, que cuando fue a la confederación yo creo que él hizo un cambio, un brusco cambio de timón, y empezó a organizar los torneos como se hacen a nivel internacional. Sí, en varios días. Y además te dicen, usted lucha a las 2 y 7 minutos y vos a las 2 y 7 minutos te llaman a luchar. Es un orden, es una cosa que está perfectamente calculada, no hay trastornos para ningún luchador y bueno, eso es lo que corresponde. No se puede estar esperando horas y horas y horas. Al judoka lo pone de mal humor. Yo creo que a cualquier deportista lo pone de pésimo humor, está esperando, los nervios, el frío, es muy incómodo y aparte es insano. Esto está muy mal visto a nivel de medicina del deporte. Sí, me imagino. De nutricionista no existen esos torneos. Todavía hay veces que algunos hacen, yo con mis colegas le digo, pues, hagan un torneo con promocionales infantiles, mini enanito, juveniles, dale, pues es un torneo que empieza a las 8 de la mañana y termina a las 9 de la noche. Es una matanza para los padres, es una matanza para los árbitros. Vos fíjate que un chiquito promocional lo hacen ir a un torneo, a lo mejor en el Gran Buenos Aires. Hola, ¿me escuchás? Sí, te escucho. A un torneo mejor en el Gran Buenos Aires o en Capital o donde sea, que va a empezar a las 8:30 y se empieza a las 7 de la mañana. El padre con el nene tiene que salir de la casa a las 6 de la mañana. Sí. Yo creo que esas cosas todavía hay algunos que no lo entienden, y bueno, yo siempre fomento el hacer las cosas bien. A veces me escuchan, a veces no, pero no voy a cejar de indicar y decir. El otro día en un reportaje que me han hecho, también decía lo mismo, que creo que estoy convencido que tienen que enseñar a los profesores cómo se deben organizar los torneos, pero aparte no es que yo sea súper inteligente.
tuve la suerte de viajar por todo el mundo y veo cómo lo hacen. Entonces es copiar un poco también lo que pasa afuera. Lo que tenés que hacer es copiar lo bueno. No hay que ser un súper inteligente. Hay que copiar lo que hacen bien e intentar con nuestros problemas económicos y de gimnasio, que no son todos perfectos, pero intentar por lo menos hacerlo bien. Hay que copiar lo que hacen las cosas bien, no lo que hacen mal. Sí, claramente. ¿Y como competidor te tocó viajar afuera? No, como competidor únicamente fui de juvenil a Río de Janeiro, un torneo que se hizo ahí, un sudamericano. Después fui a un torneo rioplatense. Pero además en mi época había muy pocos viajes al exterior. Sí. Pero muy pocos, contados con los dedos de la mano. Había una diferencia de experiencia entre otros países, por ejemplo los europeos o los asiáticos, tremenda, porque no había viaje. Acá los que fueron a las primeras Olimpiadas nunca habían venido a un torneo en Europa, un Grand Slam, todo eso no existía. Claro. Por eso hoy en día los chicos tienen una gran ventaja. Aviones a lo mejor a Rusia había uno cada 2 meses. Sí. Hoy los chicos tienen una enorme ventaja de estar viajando por todo el mundo, van a Japón, hacen campo de entrenamiento, compiten en el Abierto de París, que es un torneo gigante, van a Brasil, se quedan 10, 15 días haciendo campo en Brasil, tienen posibilidades distintas y empiezan a viajar desde que son cadetes y juveniles. Claro. No cuando tienen 26, empiezan a viajar en esa época. Por eso yo creo que tendríamos que tener un semillero importante y preparado. Ahora te paso a decir lo que me sucedió a mí como profesor. Yo empecé a dar clases de judo a los 21 o 22 años, porque me gustaba. El maestro Fukuma nos había preparado, los chiquititos, muchas veces nos ponía delante de la clase y le decía, a ver, de Negri, de la clase, y había 100 personas. Sí. Y uno tenía que poner personalidad, hacer la gimnasia, y todo el mundo, cinturones negros, todos hacían la gimnasia, que siempre era la misma, que había un gurrumín de 10 años que estaba al frente de la clase, y todo el mundo respondía, nadie hacía un chiste, nadie se distraía, eso lo obligaba el maestro Fukuma. Claro, sí. Entonces, a mí, el que le gustaba, nos dio una soltura que después me fue muy bien como profesor. Yo tuve muchos alumnos siempre, sigo hoy con una clase de 70 personas. Sí. Y bueno, me gustó cada vez más, me gustó. Después empecé como entrenador en la Federación Metropolitana, iba a los nacionales, primero con los juveniles, hay que empezar así. Después con las damas, siempre tuve una muy buena relación con las chicas. Después agarré ya también equipos de danes, entonces íbamos a los nacionales. Y tuve la suerte enorme de que a los 15 años me vino a preguntar ahí a Banco Nación si yo la podía aceptar como alumna, que le habían llegado a sus oídos. Ahora te cuento quién es. Le había llegado a sus oídos, que a mí mucho las mujeres no me gustaban. Y esta personita era Carolina Mariani, que llegó con los 2 padres al club. Entonces yo estaba dando la clase, esperé un poquito, después me acerqué, y ella me dice eso. Me dice, Sensei, yo medio me llegó a mis oídos, que ustedes muchas de las mujeres no les gustan la clase. Y yo le dije, no, que sí, a mí me gustaban, porque tenía 1 o 2 alumnas, pero me gustaban las chicas que vengan a trabajar judo y no a conseguir novio. Claro. Ella ya era una campeoncita, yo la veía, era un tractorcito, Carolina. Y bueno, a los 15 años se pasó, hicimos una carrera juntos, después ella empezó ya a ser campeona sudamericana, panamericana, y la acompañé a la Olimpiada de Atlanta, que fue abanderada, y fue abanderada después de haber salido subcampeona del mundo en Tokio, que la final la pierde con la francesa Restou.
En ese mundial, vos la acompañaste como entrenador directamente sobre el tatami. En ese mundial estaba de entrenador directo de la Confederación López Pichone, y yo estaba como médico. Ah, bien. Así que gritaba, yo estaba al lado de él, gritaba tanto yo como López Pichone. Claro, con la libertad de que vos podías gritar un poco más. En ese momento se podía hacer de todo. El médico gritaba, podía tirar hojotas, pero sí, se podía hacer. Yo ya había ido con Cadena también al Abierto de París. Sí. Viajaba mucho, la verdad que viajaba mucho acompañándola. Siempre todo fue pago por mi bolsillo, porque yo no era entrenador oficial. Claro. Después de ese campeonato del mundo que ella salió segunda, a los 3 meses también fuimos a la Copa Fukuoka, que era nada más que de mujeres ahí en Japón. Sí. Y ella se tomó revancha de la francesa de Retu, le ganó. Una gran carrera de Carolina, después la acompañé a la Olimpiada de Sydney. Luchó muy bien, igual se quedó, le faltó por el tercer puesto, le faltó un poquito, hubo una pequeña equivocación que siempre nos acordamos. Con el pasar del tiempo uno dice, bueno, son cosas, circunstancias, claro que sí. En el momento estábamos enojadísimos los dos. Me imagino. Ella con ella, yo conmigo, yo con ella y todo lo demás. Y después apareció un día en mi club Daniela Krupower. Sí. Me la llevó Carolina de la mano. Daniela Krupower ya venía de ser una judoka bárbara. Claro, ella ya venía, digamos, arrastrando desde Israel. De Israel. No, un judo perfecto. Había hecho judo acá de chiquitita con Fukuma, justamente. Sí. Pero bueno, no, ella venía con un judo de excelencia de Israel. Vino acá y bueno, estuvo en el club, practicó fuerte, duro. Una de las características mías como entrenador y de mis alumnos es que cuando alguien tiene un torneo importante, una meta cercana, sí, el resto de los compañeros hacen sparring. Es lo que funciona, digamos. Nosotros, yo en el club donde practico hacemos lo mismo. Cuando alguien compite, hay que dar el cuerpo por ese que va a competir. No tenga ninguna duda, porque otro día te lo va a prestar él. Seguro. Entonces, bueno, esto es así, nadie deja de practicar, nadie deja de hacer su chicón separado, pero en el momento el que más tiene que trabajar en este torneo que hay a 5 meses, 6 meses o mundial, es la persona que va. Así que toda la clase tiene que estar dirigida a esa persona. Bueno, con Daniela Krupower pasó lo mismo. Todos los alumnos y las alumnas le hicieron debuque. Daniela me ayudó a bárbara y así salió campeona del mundo. Yo no la pude acompañar. Sí. Salió campeona del mundo también en Japón. Después a mí me viene la suerte del nombramiento de la Confederación para que sea el entrenador del equipo femenino durante 4 años, el ciclo olímpico, son 4 años siempre, sí, para ir a China. Fue una reunión ardua con la Confederación, porque yo nunca tuve una pésima relación, pero tampoco una muy buena relación. Claro. Me reuní con el presidente de la Confederación, limamos algunas asperezas que quedaban por ahí, ya estábamos grandes los dos, pero cuando uno es más viejito puede hablar las cosas de distinta manera. Sí. Y me dieron esa responsabilidad de trabajar 4 años con las chicas. Creo que me fue muy bien. Había un equipo importante en judocas, importante, con sus mañas, pero algunas las corregí. El primer día no me olvido jamás que al frente de la clase, con Laura Martinelli en ese momento, que estaba juntamente conmigo en el equipo de entrenador, sí, le dije, bueno, yo no vengo a buscar amigas, pero va a haber muchísimo respeto de mi parte hacia las entrenadas y exijo el mismo respeto de las entrenadas hacia mi persona. Muy bien,
2 palmadas, trote, y ahí se terminó la conversación. Después tuve mucho afecto con las chicas. Hoy en día nos encontramos en algún torneo y se sientan al lado mío un rato largo y conversamos de cómo le vayan las cosas en la vida. Y eso es lo más lindo que te puede pasar, que con el pasar del tiempo la gente que vos dijiste, que entrenaste, te tengan reconocimiento, que siempre actuaste de forma muy derecha, que fuiste muy honesto y que todo lo que hiciste fue por el bien del equipo y por el bien de ella, ¿no? Sí, claramente. Eso es muy importante, eso es fundamental. Y así fue. Bueno, y trabajamos duro hasta que llegamos a Beijing y tuvimos esa enorme alegría de que Paula hizo un muy buen torneo, perdió con Tamura, que había sido campeona del mundo tantas veces, una japonesa, un fenómeno. Ya tenía unos añitos bastante más que Paula, pero igual le ganó por experiencia, por picardía. Y cuando vamos a definir el tercer puesto, con una coreana muy buena, bueno, la lucha era prácticamente indescifrable para nosotros. Siempre digo lo mismo, Paula no le encontraba la vuelta y yo sentado afuera tampoco le encontraba la vuelta. Claro. Cuando a veces cuando el rival, viste, hace todas las cosas bien, a uno le cuesta, y eso nos estaba pasando. Hasta que faltando 12 segundos, 13 por ahí, la coreana hace un Nipponchonage y Paula resuelve ahí en un segundo con un contralance y ahí marcan, me acuerdo que marcaron Wasari y yo estábamos los técnicos a la altura casi del tatami, así que no podía ver la lucha muy cómodo. Claro. Pero me levanté, cuando vi que se le dieron a la rival, yo me levanté a protestar, con poco argumento y poco ánimo. La verdad me levanté por levantarme, porque claro, no había por el simple hecho bien, de protestar. Pero no había visto bien lo que había pasado. Supuse que a lo mejor había pasado otra cosa. Yo, a ver si fue Paula, me levanté a protestar. El coreano también se levantó, vi que no pasaba nada y me volví a sentar desanimado. Pero inmediatamente un juez consultor, en ese momento había 3, un juez consultor se levanta y ahí se me prendió la rayita y dije, esta es la mía. Me parece que te está dudando. Se acerca el otro, entra al hotel y yo me levanto y empiezo a hacer señas como que había sido un contragolpe de Paula. Sí. En ese momento bajan los jueces, se van a ver el televisor que tiene el juez principal, ahí dialogan, y el jefe de árbitros, que es Barcos de España, yo seguía haciendo el gesto y me mira a mí y con una sutileza extraordinaria me hace un sí con la cabeza mínimo, indispensable para que yo me calme. Claro, le grite a Paula, quédate quieta, no respires, no estornudes, derechita, mira al frente. Yo me senté, parecía un lord inglés, un caballerito, que nunca había dicho nada, y bueno, efectivamente la cambiaron. La lucha, una alegría, cuando salió Paula, se tiró arriba mío, y yo la recorrí por todo el gimnasio hasta la salida. El equipo de Cuba gritaban desaforados, ellos sabían que era la primera vez que Argentina tenía una medalla. Yo además tenía muy buena relación con el técnico cubano de mujeres, el profesor Baitilla. Estaban enloquecidos, ni imaginar de los argentinos que estaban, el señor Huerta, que era presidente de la delegación, los kinesiólogos, los compañeros, era una cosa, un escándalo. Y yo la llevé levantada a la petiza a Paulita para que la filmen, para que la estaban justamente enfocando. Bueno, y cuando pasamos la cortina que estaban los periodistas, siempre digo lo mismo, me puse a llorar. Sí, es como que te llegó te subieron, de repente te cayó la ficha y me puse a llorar los sentimientos. Me puse a llorar por lo que habíamos logrado con el judo argentino y me acordé de mi viejo, que ya había fallecido, que tanto me había apoyado en esto del judo, y me acordé de la familia,
son cosas tremendas, pero sobre todo muchísimo por el fútbol argentino, ¿no? De haber conseguido una medalla olímpica que realmente siempre la tuvimos lejos, no éramos candidatos a las Olimpiadas, alguna que otra vez, algún judoka, pero que nos costaba mucho, ¿no? Que nos costaba mucho, y que la chiquitita, este gigante de competidora como Paula lo haya logrado fue una satisfacción especial. Sí, bueno, cuando volví acá a Argentina, con la alegría esa, yo presenté mi renuncia, porque creo que hay etapas, no digo nada, no digo que no podía haber seguido, pero bueno, dejé ya, yo creí que ya había hecho lo mío. También es un poco retirarse mientras está ganando, ¿no? Bueno, se puede llamar así, pero yo tenía fuerza, también quería dedicarme mucho a la parte médica, esto te lleva mucho tiempo y cada vez iba a ser más exigente, y yo no puedo estar viajando 10 días por mes al exterior, porque mis pacientes se cansan, se agotan. Sí, me imagino. Dice, bueno, este hombre está viajando, está vacacionando más que atendiendo, preocupándose por mis cosas. Así que me dediqué a la medicina, sigo dando todos los días mi clase de judo, pero no al nivel de un entrenador olímpico para un mundial, que realmente la exigencia es muy grande. Y después, bueno, me imagino habrás tenido un tiempo en el que te tomaste también para descansar un poco de esto de estar viajando, como vos decís, 10 días por mes. ¿Y en qué momento surgió, no sé si surgió de parte tuya o fue una invitación que te hicieron a hacerte cargo de los veteranos? Esto de los veteranos, había ido hace mucho tiempo Ariel Esganga, que era a cargo del equipo nacional. Sí. Ariel Esganga, también el Tano Guzzi de Quilmes, habían ido, y otro judoka, más había ido a un torneo en Europa. Yo sinceramente nunca me había enterado. Un día, uno de mis alumnos destacados, Gustavo Picarte, me dice, Carlos, hay un torneo en Europa de veteranos, ¿qué te parece esto? O no me acuerdo si me avisó primero de uno que se hacía en Atlanta, en Estados Unidos, el de Atlanta. ¿Qué te parece si juntamos, nos entrenamos, vamos, nos quedamos allá en el torneo, son 5 o 6 días, después hacemos un crucero? Digo, me interesa mucho eso del crucero. Sí. Bueno, yo tengo un plantel de chicos muy serios en cuanto a su entrenamiento, a su responsabilidad para querer ganar las cosas. Y bueno, 7, 8 dijeron, sí, dale, yo puedo, tengo el dinero como para pagarme el viaje y allá la estadía y el torneo. Bueno, se empezaron a entrenar 6, 7 meses muy duros, siempre están bien entrenados, pero ahí se esforzaron como a decir, voy a campeonar. Y nos fue muy bien, también le fuimos dando forma, se enteraban muchos veteranos de más de 30 que en Banco Nación se estaba haciendo tal cosa. Yo podría ir, no sé, con todo gusto, pero tenés que entrenar, porque mirá que allá hay gente que debe luchar muy bien. Yo también no había ido a ninguno. Bueno, fuimos, nos fue realmente muy bien, hubo varios primeros, segundos y terceros puestos. El nivel, bien, pasable, franceses, rusos. Después, al segundo o tercer año, este torneo de veteranos lo agarra la Federación Internacional de Judo. Sí. Porque vio que se estaban juntando 1.200, 1.300 personas. Claro, sí, ya empezaban a hacer ruido. Con las familias, se llenan 4 o 5 hoteles, es decir, hay siempre atrás del deporte un poquito de negocio. Sí, seguro. Hay siempre un poquito de negocio. Bueno, y empezaron entonces a hacerlo ellos de una manera muchísima más seria, con gimnasio como si fuese una Olimpiada, con 5 tatamis internacionales, con los mejores árbitros que tiene la Federación Internacional, y ahí estábamos en 1.300, 1.250, 1.400, 1.180 judokas de primerísimo nivel. Ahí ya tenés 400 franceses, 280 rusos, alemanes, ingleses,
japoneses, no son los que más van, pero van, y cuando van hacen desparramo. Sí. Muchos brasileros, los brasileros, el 98% de los que concurren son muy buenos, excelentes judokas. Así que se hacen torneos difíciles. Nosotros hemos tenido muy buenas clasificaciones. Ganga de Atlanta salió primero y muy bien. Picate ya ganó 4 torneos del mundo, salió tercero en otro. Y así viajamos con la familia. Yo la pude agregar al grupo a mi señora Claudia, que se llama muy bien con los chicos, lo conoce de chiquitos. Sí. Y que yo en todos los viajes que hacía con Carolina o al exterior y todo eso, en mis primeros momentos de entrenador, mi mujer se quedaba en casa cuidando a mis 2 hijos. Entonces, no estuvo en esto. Y ahora es una compañera más del equipo, cuida los bolsos, cuida las cosas. Debo reconocer que Claudia es muy agradable, que jamás opina lo que no debe opinar. Jamás me ha incomodado a los chicos, me ha incomodado a mí. Entonces, dentro del grupo es una parte más. Así también los chicos viajan con sus mujeres, Sí. a veces con los hijos. Y bueno, además del torneo, duro, muy duro, hay que hacer dieta 5 o 6 meses antes. Después nos tomamos 6, 7 días de esparcimiento, de no cuidado con la alimentación, de playa o crucero. Y otro gustito que nos hemos dado es 2 o 3 viajes a Japón, Sí. al torneo asiático y al torneo nacional de Japón, que ahí nos dejaban anotar a raíz de que el maestro Isoma lo solicitaba. Claro, bueno, qué bueno haber tenido ese contacto. Y claro, y ahí también tuvimos muchas satisfacciones. Picate salió campeón, Diego Revelo salió campeón, Julián García, y también ahí me fui con mi amigo de Córdoba, el doctor José Morales, lo invitamos al grupo, también Walter Surosín, el doctor Landolfi, que son italianos. Es decir, acá hicimos un grupo, vamos para ver viajar, se entusiasman. Yo siempre le digo que un judoka de 30, 40 años realmente tiene que conocer el Kodokan. Cuando uno entra ahí, la sensación es otra, la piel cambia. Y bueno, y algunos nos entusiasmamos. Cuando el dólar lo permite, viajamos. Sí. Porque esto sale todo del bolsillo de uno, ¿te imaginas? Sí, claramente. Y otra cosa muy buena que hicimos es formar una asociación de veteranos que está dentro de la Confederación Argentina de Judo. Sí. El maestro Casineri, la verdad que nos permitió eso, nos incorporó a la Confederación Argentina de Judo. Y el que está nombrado ahí como encargado de todo es Gustavo Valle, el doctor Gustavo Valle, abogado, Sí. que también es alumno de banco, es un fenómeno, se dedica, manda los torneos, los horarios, los pesajes, los hoteles, que estemos más cómodos, está todo el día encargado de eso. Y ya hace más o menos 8 años, más o menos 8 o 9 años, que hacemos un entrenamiento de veteranos por mes, Sí. cambiando el lugar. Se empieza en Mar del Plata, después podemos hacer en la ciudad de Buenos Aires en Banco 1, después se hace en Rosario, Córdoba, en Córdoba vamos a Villa Carlos Paz, hemos hecho en Entre Ríos, San Luis, San Juan, Salta, recorremos todo el mundo. Yo lo hago, todo el país, yo lo hago por 2 motivos. Generalmente me acompañan los alumnos más jerarquizados que tengo yo, Sí. Diego Revelo, Julián García, Gustavo Picate, Javier Carlín, los que hoy pueden mostrar muchas cosas mejor que yo, pueden mostrar los lances mucho mejor que yo, y es lógico que los alumnos lo superen a uno. Entonces viajamos por el país porque ya también me gusta a mí que en algunos lugares que a veces no llega todo tan directo, vean cómo se puede hacer judo, cómo se hacen los uchikomi, cómo se plantean las luchas, el kumikata, distintos ejercicios. Hacemos muchos ejercicios de lo que se hacen en una clase. Sí. Y bueno, me parece una forma correcta de difundir el judo que a mí me enseñaron.
que yo creo que fue muy bueno, y también cumplimos con el deseo de enseñar, de mostrar lo que se sabe, de ser abiertos. Y esos viajecitos que son de tres días, también compartimos muchísimas cosas, porque se habla de todo, se habla de la familia, del estudio, del trabajo, del deporte de allá. Así que la parte de veteranos es una satisfacción muy grande, y te digo que los torneos mundiales son durísimos. Los panamericanos cuando va a Brasil también. Los mundiales son durísimos, durísimos. Una vuelta me dijeron a mí que una persona jerarquizada en el judo que dijo que era un circo esto de los veteranos. Qué equivocado. Mirá, yo te digo que la categoría de 30 a 35 años de los veteranos le pueden ganar a muchísimas luchas a cualquier equipo nacional de Sudamérica y de Centroamérica. Porque hay unos fenómenos que uno no lo puede creer. Es un trabajo, el de veteranos, es un trabajo duro y son torneos de primerísima. Sí, se nota, y aparte se nota que son un grupo que está bastante unido. Digo, yo a veces veo las cosas que va publicando Gustavo y demás, y digamos, más o menos lo sigo. Entonces se nota que es algo que no solo le ponen mucho trabajo y mucha pasión atrás, sino que se nota que hay un componente humano también muy importante en el tema de los veteranos. Por eso también te hacía la consulta, porque bueno, me parece que es un tema interesante. Es otra forma también de sentir que pueden seguir haciendo judo, porque muchos por ahí piensan, bueno, cuando uno se retira o cuando llega a una edad, ya está, se acabó, y esto de los veteranos es como seguir dándole visibilidad y participación para que puedan seguir haciendo el judo, que es básicamente el estilo de vida de cada uno. Es un compromiso que asumen nuevo. Hay un judoka en el club ahora que se llama Daniel Amin, que en su momento fue un judoka muy bueno, muy fuerte, ganador, sí, representante argentino varias veces, que yo hacía muchísimos años no lo veía, pero muchísimos. Y apareció en el club ahora 2 o 3 años, o 4 años atrás, ya 2 o 3 años. Digo, Carlos, ¿cómo te va? Uy, Daniel, ¿qué haces vos? Bueno, quiero empezar a practicar. ¿Qué te parece? Pues, ¿sabes qué honor que vengas? Pero es muy extraordinario que vengas. Y fue a todos los viajes conmigo, y mira, he rehecho una amistad con él, que viste, yo soy más grande de edad, no mucho más, pero le llevo 3 años, 4. Sí. Él estaba en la Federación de Buenos Aires, yo estaba en la Metro. Nunca tuve gran relación, más que en un torneo, ahora como te va, cómo andar. He hecho una relación de amistad con él, de grande. La mujer de él con mi señora, que salimos los 4, vamos a cenar, nos llamamos continuamente. Él no dejó de ir a ningún torneo de que está, a ningún mundial, y siempre va con la mujer. Y entonces, ya te digo, con otras mujeres, novias, después se pasa un momento tan agradable, cuando se va el estrés del torneo, se pasa un momento tan agradable porque a la noche compartimos toda la cena, los desayunos, hacemos excursiones todos juntos. Sí. Realmente es pasarla muy bien, es pasarla muy, muy bien. Y yo te digo, primero la competencia, no hay otra cosa. Siempre aclaro con los muchachos que la delegación la manejo yo. Sí. La sartén por el mango la tengo yo. Escucho, soy un democrático, escucho, pero si alguna de las señoras que están, vamos a comer pizza con mariscos, yo digo, suspendido. Sí. Vamos a comer todo a tal lado y se come tal cosa. Pues yo primero voy a ganar. Claro. Bueno, esta es una cosa que se aclara. El que no me conoce, las esposas que no me conocen, que son las menos, dicen, mirá, avisale a tu señor, avisale a tu novia que la situación es así. Primero vamos a competir, por lo tanto no hay sol de entrada en la pileta, no hay caminatas en la arena, no hay nada de eso, hay concentración, tenemos que encima entrenar un poco. Primero la parte competitiva. Una vez que saliste primero o número 70, ya viene todo lo otro. Sol, playa, lagostino, viene totalmente lo otro. Pero primero vamos a competir. Y, viste, el manejo del grupo, uno siempre lo tiene que tener. Yo soy agradable, pero
En un momento digo, señores, nos vamos todos para la izquierda y aquí para la izquierda. ¿Qué vas a hacer? Y sí, está bien, es la mejor manera de manejarlo y está bueno que todos lo entiendan también. Y lo tienen que entender. Sí, pero aparte lo explico bien y después se tienen que dar cuenta que se gasta mucho, hubo mucho esfuerzo, sí, 7 meses antes, se gasta mucho dinero, no sale barato esto. Porque fíjate que la inscripción al torneo sale $110 solamente. Sí. Bueno, más los viajes, más el hotel, más una excursión, las comidas cuando vamos afuera, ¿viste? Es mucha plata. Y la idea es la competencia. Sí, el resto es un agregado. Un agregado precioso, pero viene después de la competencia. Ahora que digamos, ya más o menos hablamos hasta la actualidad, te hago una pregunta. Vos, como fuiste entrenador de la selección, ahora sos entrenador de tu propio club, ¿qué ves de diferente del judo de hoy con el judo del 2008, por ejemplo? Ni siquiera ir más atrás. ¿Que notás una evolución en el judo? ¿Lo ves más atractivo? ¿O estás del lado...? Sí. No. El judo que hacía yo o los grandes judokas de mi época, del 70, 80, 90, no tenemos nada que hacer con el judo actual. Este es un judo vibrante, bellísimo, duro, con una velocidad fuera de lo común. Hoy son todos primero grandes atletas, y después son todos grandes judokas. Grandes, pero grandes judokas. Los torneos a mí me enloquecen. Yo pongo apoyo la cola en la platea a las 9 de la mañana y me levanto cuando termina a las 6 de las 5 de la tarde. Sí. No compro una remera, no compro un anteojo, no compro nada, me quedo ahí pegado. Mirá vos, en un torneo mundial en Egipto, yo fui con Gastón García, él iba con los hombres y yo con las mujeres. Sí. Y el último día, el torneo duró 7 días, el último día yo no había ido todavía a ver las pirámides. Y mi mujer me hablaba por teléfono y decía, ¿cómo no fuiste? Yo no, yo me quedo, pero si mañana miércoles no lucha nadie. No lucha nadie, pero yo vengo a ver las categorías que hay ese día. ¿Cómo me voy a perder un torneo mundial de judo? Claro. Y ponía la cola con Gastón García. Fuimos el último día, 11 horas antes de subirnos al avión. Pero si no, viste, yo estoy para ver judo. El judo de hoy es perfecto. Sí. Es perfecto. Y cada vez mejora. Vos me decís a grandes pasos puede mejorar. Mejoran cositas. Agregan, unos lanzan unas cositas, pero poco, porque a veces tienen que cambiar mucho porque el arbitraje los hace cambiar. Sí. El arbitraje, viste, va para adelante, retrocede, avanza, retrocede, ponen un árbitro, después van a poner 3 de vuelta, sacan el Coca de Yuco, después lo van a volver a poner un día. Los basares hoy en día son como el Coca y el Ipor es un Yuco, y entonces es más difícil. ¿Viste? Los árbitros, por ejemplo, están muy pendientes de lo que les dice la mesa de control. Sí. Yo a unos árbitros a veces los veo con un miedo que asusta. Está bien que los judokas son tan rápidos, pero tan rápidos, que debe costar verlo ahí en el momento, ¿no? Sí, sobre todo las categorías livianas. Las livianas, claro. No, pero escuchame, le hacen un yoco tomoe y aparece dando vueltas colgando y te hace una palanca al brazo. Son cosas rarísimas. Yo creo que el judo de hoy es muy superior al judo de mi época y de algún año superior. Ya te digo, yo creo que en el 2000 empezó un cambio profundo en el judo. También ayuda mucho esto de poder ver videos de los rivales y todo eso. Sí, sí. No soy un maniático con estar todo el día viendo videos. Hoy las cosas se saben. Todo el mundo sabe cómo lucha Paula Pareto. Claro. Lo saben todos. No tenés que estar viendo de acá ahora 67 videos de Paula Pareto para ver qué hace. No, claramente. Bueno, pues se sabe
es imposible que Paula haga un lance de sacrificio. No va a salir con loco un tomoe, salvo que me sorprenda y lo haga ahora y me desmayo. Pero ellos saben que no. Paula, por ejemplo, tampoco es de palanquear ni de estrangular. Ella te tira de Sode, de Shonae, de Kouchi, de Uchi, y con eso te gana de punta a punta un mundial o una olimpiada como fue acá en Brasil, que la ganó de punta a punta. No tuvo un solo defecto, ni un solo defecto. Hay que hacer 5 luchas sin un solo defecto. Es un récord. Sí, totalmente. Es un récord. Bueno, eso es esta chiquita. También esa olimpiada siempre decimos que tiene mucho que ver con qué pie uno se levanta, si ese pie acertado o no. Sí. Porque hay tan poca diferencia entre unos judokas y otros, tan poca diferencia. En la final de Paula acá en Río, le mete un lance la rival de entrada a un Shonage, que la única persona que no cae es Paula Pareto. Sí. Porque fue un Shonage de Ippon tremendo. Transpiramos un par con eso. No, pero ¿cómo no? Pero escúchame, yo ya estaba cerrando los ojos y digo, bueno, se terminó. La única persona que no puede caer es el gato de Paula Pareto, es un fenómeno. Pero ¿sabes por qué es así? Porque es atleta. Sí. Porque le han enseñado los últimos tiempos, esto tiene que ver mucho, Tigan, me parece a mí, todo trabajo, viste, de aparatos, de gimnasia deportiva, de gimnasia artística. Esto lo hacen todos en el mundo, lo hacen absolutamente todos. Pero ya te digo, el judo de hoy es hermoso y a mí me gusta cada día más. Sí, la realidad es que hoy en día es mucho más dinámico, se premia mucho más lo que nombra mucho, que es el tema del judo positivo. Por ahí uno ve videos de hace varios años y se encuentra con ese judo todo cerrado, trabado, duro, y hoy la realidad es que vemos luchas que por ahí se resuelven muy rápido, y las que duran es porque hay una paridad muy justa entre los dos competidores, y es lo que hace que se extienda la lucha. Si no... No, eso es un acierto del arbitraje, que sancionen al que está parado sin hacer nada. Eso es un acierto del arbitraje. Eso estuvo muy bien. Eso realmente estuvo muy bien. El que hace judo defensivo, que corta con el brazo estirado y todo, que se lo sancione rápido, ha hecho que las luchas, como vos decís, se hagan mucho más dinámicas y más divertidas. Y todo esto llevó, ¿quién es el que lleva a hacer esto? La televisión. Sí. Claro, porque en Francia, en Japón, en Alemania, en todos los países, los torneos de judo son todos transmitidos en la televisión. Claro, sí. Entonces, viste, si vos tenés una lucha en Neguasa que se intentan agarrar 1 minuto y medio, la gente agarra el aparatito y cambia de canal. Claramente, sí. Bueno, entonces vos tenés que tener actividad, un deporte que no es fácil darse cuenta cómo son las cosas. Vos en el básquet te das cuenta que entra la pelota por el aro. El judo no es fácil para el que no sabe. A ver qué están haciendo estas dos personas. Ayudó el tema del judo de azul y el judo de blanco, muchísimo. Pero después, viste, la gente no sabe muy bien. Entonces, si encima le haces un bodrio de aburrida, de lenta y todo lo demás, a los televidentes les costaría una barbaridad. Esto es un éxito del arbitraje. A mí esto me gusta, que se sancione al que no hace nada. Sí, es verdad, es un éxito del arbitraje, pero que también fue acompañado de los judokas para poder mostrar mejor el judo, y como vos decís, que alguien que no conoce pone una lucha que justo están pasando en la tele o mismo en YouTube, y termina encontrándose con algo activo, con claro, algo muy lindo. Activo, sí. Claro. Sí, los judokas se tuvieron que adaptar porque si no quedaban afuera. Claramente, sí. Sí, se tuvieron que adaptar. Y ahora, viniendo un poco más a Argentina, sí. ¿Cuál es tu opinión con respecto a la situación por la que estamos pasando? Que la realidad es que el día de mañana, cuando Paula se retire, no sé cómo, no nos estaría quedando una cantidad de competidores que obtengan logros. O sea, ¿qué te parece a vos que estás por ahí un poco fallando o no están abordando bien para el hecho de que sea hoy únicamente Paula la que está
digamos, trayendo medallas importantes, ¿no? Porque obviamente hay chicos que viajan al exterior, a sudamericanos o panamericanos, que vienen con medallas, Sí, pero claramente la diferencia entre Paula y el número 2 y él o la número 2 es muy grande. sí. Acá me metes en un tema, tengo una opinión muy formal y creo que la conoce toda la Argentina. Eh, la verdad que también en los países donde hay gran judo, a veces la diferencia entre un campeón olímpico que fue uno o dos veces campeón olímpico con los compañeros, los rivales de esa categoría, hay 19 escalones de diferencia. Sí, Paula es el Messi del judo argentino. claramente, sí, sí. Bueno, entonces después tenemos 10 jugadores más que se defienden, pero viste, no llegan nunca a ese nivel. De todos modos, yo debo decir que en aquel momento que yo agarro la selección, había el primer día que te dije con esa anécdota, creo que eran 14 o 15 chicas. Sí, A los 10 días yo cité ya chicas de 15 años, porque Tamura había salido campeona del mundo a los 15 años. Entonces dije, pues en Japón, la campeona del mundo, un fenómeno, Tamura ganó a los 15 años, porque yo no puedo trabajar con chicas de 15 años. sí, Bueno, entonces el segundo campo de entrenamiento que hice ya había 57 pibas, suponete. Porque claro, llevé la de 15 años, entusiasmado, venían naranja, verde, azules, y así fui formando un equipo homogéneo y grande. A mí me parece que además de hacerlos viajar a los panamericanos, a mí no me gusta mucho, por ejemplo, los torneos, los viajes largos, Puerto Rico, donde sea a chiquitos de 10, 11, 12 años. Yo creo que ahí no está la historia. Me parece que ahí no está la historia. El judo competitivo muy fuerte empieza a partir de los 15, 16 años, donde los papas queman. Después a los judokas hay que cuidarlos. A los judokas hay que cuidarlos, hay que tratarlos bien, hay que entusiasmarlos. Al panamericano tiene que ir el A, y al sudamericano tiene que ir el equipo B. sí. Así todos tienen la zanahoria por delante. Se tienen que cuidar donde se haga el campo de entrenamiento, si es en el CENAR. Hay que estar atentos a todos, no solamente a 7 personas. Hay que estar atentos a todos. Y también a mí me parece que los entrenadores tienen que dejar una marca. Los entrenadores tienen que darse cuenta si su equipo en 4 años son flojos en Neguasa, son flojos en Jumicata, le falta aire, son flojos en la barriga, no tienen ni idea de lo que es eso. Sí. Me parece que un entrenador tiene que dejar una marca. Yo te voy a contar, por ejemplo, un fracaso que tuve en esos 4 años míos de China, que intenté siempre que el equipo tuviese un Neguasa importante. Sí. La única que lo tuvo era Daniela Krukower, porque ella era ya muy buena en Neguasa, súper buena en Neguasa. Y el resto del equipo me costó, y yo creo que no lo conseguí. Estoy seguro que no lo conseguí. Por eso después cuando las chicas vienen a la tribuna y están conmigo, me dicen, profe, usted nos decía las cosas, y nosotros a veces no nos damos cuenta. Eso no lo conseguí, pero que lo intenté. Sí. Yo ponía 50 minutos o 40 minutos de Neguasa, práctica de Neguasa, viste, algunas se hacían las más remolonas, pero yo lo intenté, me pareció y estoy seguro que al equipo argentino le faltaba Neguasa. Sí, creo que directamente en Argentina, no solo al equipo, sino en general, es algo que el Neguasa, el argentino, o por lo menos es lo que vemos, ¿no? Porque nunca he viajado al exterior, así que no podría decir por afuera, pero es muy reacio al Neguasa. Bueno, pero si fuiste a un torneo que se hace acá en el CENAR o en Córdoba, un abierto, estos que se hacen, vos viste que la mayoría de las luchas nos cuestan en Neguasa. Sí. A lo mejor la estamos planteando bien en Tachihuahua, hacemos una ventajita y pum, 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 nos acomodan y terminamos mal abajo, perdiendo la lucha. Yo creo que nos falta, el mundo es tremendo en Neguasa, es tremendo. Sí, de hecho, en su momento la Federación Internacional había sacado una estadística
y creo que no me acuerdo si fue 2017, 2018, supongamos, de un año a otro el porcentaje de victorias por En el Neguasa piso, cambió en Neguasa, sí. totalmente. En un Sí, sí. año era 42-58 y al año siguiente se dio vuelta. Sí, 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 no tenga duda, no tenga duda. El ejemplo más grande de todos, Canadá, Alemania, Inglaterra, Australia, Japón, bueno, Francia, Rusia, te liquidan, no te dan la más mínima posibilidad de que te vaya bien abajo si caíste un poco distraído. Eh, a mí me parece que hay que trabajar con precaución, con el cuidado de los competidores. Judo es muy duro, y cuando entras en la adolescencia es más lindo ir a bailar que quedarte en casa haciendo abdominales. Claro. Bueno, y después vienen también el colegio, los padres tienen que decirle a los chicos que estudien, porque después de ser judoka no se vive ni cerca. Eh, Así que es un momento que los profesores en sus provincias, en sus clubes, y después el entrenador nacional, cuando lo tienen en la mano, hay que hablarles, hay que explicarles, hay que decirles cómo es esto, que con esfuerzo se llega, hay ejemplos. Los 3 títulos de las mujeres han sido impresionantes, entonces hay que explicarles que se llega, pero con sacrificio, que nadie le regala nada. No se debe dejar el estudio, nunca, jamás, nunca se debe dejar el estudio, no se debe dejar la familia de lado, los amigos. No, Pero Paula claramente es el ejemplo de eso, inclusive. Bueno, y escúchame, Paula iba con libros en todos los viajes, iba con sus libros y leía, y yo creo y estoy convencido que cuando ella se recibió de médica, ahí se liberó la cabeza de los problemas, porque viste, vos estás pensando que tengo un final, Sí, cómo sí. mirar, es un dolor de cabeza. Cuando ella se libera de los exámenes que ya tenía su diploma, ahí fue el gran crecimiento de Paula para el campeonato del mundo y en la Olimpiada de Río. Ella estaba con la cabeza únicamente sin ningún inconveniente, sin microbiología, sin anatomía, sin otorrino, sin ninguna cosa que le quedase una materia colgada. Claro, sí. Y esa fue su liberación y su gran éxito. Pero no me quiero escapar para nada de la pregunta, ya te dije un par de cosas que pueden hacer ruido. Es una lástima que el judo argentino, porque mira que tienen apoyo de la Confederación y del ENAR, se le está dando un apoyo tremendo, tremendo. Ya como te decía de entrada, los campos, los torneos que compiten, van a mundiales junior, a panamericanos junior, a todos lados, y después no tenemos como vos decís, semillero que digo, bueno, pero tengo tanta gente buena, hay 3 chicas en cada peso, son bonitas, son jóvenes, 18, 19, 20 años, a los 25, si las hacemos seguir y todavía les enseñamos más, estas pueden ser muy buenas. Y lo mismo con los chicos, exactamente lo mismo con los chicos, no los tenés que fastidiar, que incomodar, los tenés que alentar continuamente, siempre con orden, en la clase tiene que haber orden, no tiene que haber cosas raras, para cambiarse están los vestuarios, Sí. al tatami se entra con el judo y el vestido, viste, son cositas que el orden no se debe cambiar nunca, siempre digo lo mismo, el inodoro va en el baño y no en el comedor. Claro. Y el judo es eterno. Hay cosas más modernas, fenómenos, no hace falta tampoco no tutear al sensei, te lo puedes tutear, profe, ¿cómo estás? O por estilo, si te parece, si te da, pero viste, esas cosas más modernas, pero los cánones normales del judo no hay que dejarlos nunca de lado, porque esos son los que después, cuando vos querés exigir, todo el mundo acepta la exigencia que vos le das, es decir, se maneja siempre igual. Eso es importante. Hablamos de todo. Y te hago una última pregunta y Sí. ya te dejo tranquilo. ¿Por qué te parece a vos que surge este tema de que las mujeres
vienen trayendo muchos más logros o vienen obteniendo muchos mejores resultados que los hombres? El primer comentario que siempre se hizo es que las categorías de mujeres eran más flojas que las categorías de los hombres. Sí. Ese es el comentario de los envidiosos. Sí. Bueno, nunca hay que despreciar el logro de otra persona. No, claramente que no. Jamás. Puede ser que alguna categoría de hombres hay 68 y las mujeres hay 41. Sí, puede haber 20 hombres más que chicas, pero te digo que los torneos de mujeres son bárbaros, son muy duros, hay judocas de experiencia, hay judocas con variedad de lances, la velocidad de lance que tienen hoy las chicas están a la altura de los varones. Se dio porque aparecieron 3 fenómenos en mujeres que a lo mejor no los tuvimos en hombres. Sí. ¿Qué vas a hacer? Es decir, no hay Carolinas todos los días. Vos fijate que haberla designado como la portadora de la medalla olímpica en un juego olímpico es una cosa que no puede pasar nunca. Después Krukower, está bien, ella vino ya aprendida de Israel. Krukower vino siendo una judoka bárbara. Sí. Bueno, mujer. Y después lo de Paula, que Paula yo lo conozco desde que tiene 9 años, 10 años, que iba a los torneos, ya lo platicaba en San Fernando. Lo de Paula fue un tractor que iba cada vez más tractor, y pum pum, y pum pum, y pum pum, y después se hizo arrolladora, y que no tiene techo. Yo creo que ahora Paula, este año si competía en Japón hacía podio seguro, y el año que viene también tiene grandes posibilidades de hacer podio, pero grandes posibilidades de hacer podio, porque se sigue entrenando cuando tenía 24 años. Sí. Es una maravilla. Yo creo que va a ser la última Olimpiada, porque también está muy metida en su traumatología. Sí, quizás también, así como en su momento el terminar los estudios la liberó de ciertas cosas que le permitió avanzar muchísimo más en el judo, quizás ahora esté entrando en la etapa en la que dejar un poco el judo la haga, digamos, aumentar mucho más, le dé más frutos en su parte académica y como médica. Es que se lo va a dar con toda seguridad, pero ella tiene intención de lástima este año que se nos fue, porque este año llegaba justo recontra, justo. El año que viene también, pero ya es un año más que tiene que dejar sus guardias, claro, obligar que los compañeros se las hagan a ella la guardia, se pega unos meses o unos días de cirugía, pero si sigue con este entrenamiento, con este ánimo, ahora compite el viernes, vamos a ver cómo le va. Sí, ojalá que viene. Aparte es la primer competencia, no solo del año, sino que también desde la operación, ¿no? Sí, es verdad, sí. Desde la operación, yo me escribo mucho con ella, 2 o 3 veces por semana, le mando saludos, cositas. De la cirugía está óptima, no me ha comentado absolutamente nada, me dice que está perfecto, que nada, ningún trastorno al respecto. Bueno, mejor entonces. Esperemos. Carlos, te quiero agradecer mucho por esta hora que me prestaste de tu tiempo. Sé que sos una persona ocupada, sos médico, así que ya de por sí tu día está bastante cargado de actividades, me imagino. Pero bueno, te quería agradecer porque me parecía algo interesante para dejar grabado y que la gente lo escuche y que aquel que no te conoce, que deben ser pocos, lo hagan. Bueno, muy bien. Muchas gracias por el llamado. Espero que haya salido lindo, que te haya gustado y que a los escuchas también les guste. No quiero dejar de nombrar que en esos 4 años que estuve al frente del equipo nacional, a mí la Confederación me apoyó muchísimo. Ese fue un trato que hicimos, que no quería injerencia, y realmente me apoyaron en todo lo que yo pedí, en todo lo que dije. Y el otro boom que tuve fue haberla nombrado capitana del equipo a Lorena Belceño, una judoka de gran experiencia, una gran luchadora y una entrenada fiel que siempre estuvo
al, alrededor de los problemas que había en las chicas y que me ayudaba a mí para que yo los pudiera solucionar. Lorena Diseño tuvo mucho que ver en ese éxito en esos 4 años de Tina. Eso lo quería agregar nada más. Bueno, serán enviadas los agradecimientos, como se suele decir. Pero bueno, nada, gracias por prestarme tu tiempo y por participar en esto. Un abrazo, Nicolás. Hasta Te luego. mando un abrazo y espero que estés bien. Adiós. Hasta luego. Espero que hayas disfrutado este episodio. Te invito a que te suscribas a este podcast para poder escuchar antes que nadie los episodios que salen todos los lunes a las 12 en Spotify, YouTube y en nuestra nueva web iponcast.tk. Y si te gustó, puedes dejar un like y compartirlo. También te invito a seguirme en Facebook e Instagram, donde me puedes encontrar como Nico Durán Costa y en las redes de Judoka Olimpia. Muchas gracias por escuchar y nos vemos el próximo lunes.